tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Democracia. Iniciamos la semana nosotros trabajando con el tema de prevención y hoy estuvo en nuestra ciudad el presidente Ollanta Humala. Más adelante vamos a comentar brevemente sobre su visita porque la ampliación usted lo encontrará en nuestra edición central de UCB Noticias. En tanto, vamos a tomarle la temperatura al Océano Pacífico. Iniciamos termómetro marítimo. Termómetro marítimo, esta noche en Democracia le tomamos la temperatura al Océano Pacífico y te contamos cómo están las aguas. En Talara 21 grados, vamos ahora con nuestro puerto, con Pimentel. Pimentel 19 grados y ahora sí nos vamos hasta uno de los puertos importantes del Perú también, Salaberry con 20 grados. Y bien, la temperatura ha subido. Estuvo en 18, luego avanzó con 19 y hoy está en 20 grados en Salaberry y en Pimentel ha crecido a 19 grados. Hay que seguir con la prevención, reparando los techos de la vivienda, desatorando esas tuberías, cambiando las viejas tuberías si hay la posibilidad, además de prevenir también y conversar con el vecino o con la familia para que el fenómeno del niño no cause más daño, sobre todo en nuestra vivienda. Y las autoridades, una invocación a seguir trabajando, a no bajar la guardia y a presentar y sobre todo respetar sus planes que ya presentaron a Defensa Civil con las zonas críticas y también con un aproximado de números de damnificados, pues cuando se desate este desastre de la naturaleza haya la suficiente ayuda para quienes realmente lo van a necesitar y que ya fueron damnificados en años anteriores, o sea que el panorama no ha cambiado mucho, por lo menos en el tema de la agricultura se habla de miles de damnificados y daños. Bien, ahora sí lanzamos la pregunta de esta noche, pero antes vamos a comentar sobre la llegada del presidente Ollanta Humala a nuestra visita, porque el mandatario ha destinado un nuevo presupuesto también para las obras de prevención. Y ahí están las imágenes con un presupuesto de casi 30 millones de soles adicionales a los 50 millones que ya se habían destinado para obras de descolmatación de los ríos. El presidente Ollanta Humala anunció una nueva partida para la región Lambayeque, esto con el fin de continuar las obras de descolmatación de los ríos ante la llegada del fenómeno del niño. El mandatario también descartó presuntas irregularidades en este tema de las licitaciones para beneficiar a determinadas empresas y respaldó la labor del ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez. Y ahí están las imágenes, más ampliación y todo lo que se vivió con la llegada del presidente Ollanta Humala, más tarde en la edición central de UCB Noticias. Ahora sí, nosotros lanzamos la pregunta de esta noche para que usted pueda participar a través de la línea telefónica, marcando el 481622, teléfono fijo, a través del RPM numeral 9585-90006, a través del Facebook/Democracia, a través del Twitter, @Democracia, y también con el hashtag Democracia. A las 7 podrás respondernos la siguiente pregunta. Vamos con prueba de verificación ciudadana. Y en prueba de verificación ciudadana te preguntamos esta noche: ¿sientes que el Perú ha crecido en los últimos años? Se habla de crecimiento económico, lo vivimos en un tiempo, quizás ya no. ¿Cuál es la sensación que sientes sobre el avance, el desarrollo de nuestro país? ¿Ha crecido? ¿Se mantiene? ¿Se ha estancado? ¿En qué rubros ha crecido? ¿En educación? ¿En salud? ¿En minería? En fin, tú tienes la respuesta y si aún no la tienes podrás sacar tus conclusiones del panel que vamos a mantener en breves minutos, porque también vamos a estudiar las propuestas de campaña, justamente la agenda electoral, donde se propone muchas cosas, ¿no? Se ofrece muchísimos cambios trascendentales para el país. ¿Y cuántas de estas promesas han ayudado a avanzar a nuestro Perú? Y en eso lo vamos a conocer más adelante. Me voy a una pausa y te recuerdo que la Universidad César Vallejo te invita a participar del 6º Congreso Internacional de Investigación Científica 2015. Contará con expositores de Estados Unidos, Venezuela, México, Bolivia, Perú. Está dirigido a profesionales de todos los niveles y también a público en general. Las inscripciones puedes hacerlo en el kilómetro 3.5 carretera Pimentel o llamando al 480210
10. Los días de este evento son del 5 al 7 de noviembre. Pausa y regresamos con el desarrollo aquí en Democracia. El tema de esta noche en Democracia, la agenda electoral. ¿Cuán viables son las propuestas de los candidatos ya con miras a la presidencia del 2016? Algunos candidatos están proponiendo la pena de muerte, otros están llevando en su tema de su agenda como punto principal de su campaña combatir la inseguridad ciudadana, tema que hemos escuchado muchísimas veces. Otros van de la mano de la educación para transformar el país y otros la inversión en las personas también a través de trabajo. También está el tema de las pensiones que lo lleva Verónica Mendoza y en fin. Vamos a debatir nosotros con nuestros invitados en el panel de esta noche cuán viables son estas propuestas. Si recordamos también las elecciones anteriores, cuántas propuestas se han cumplido, como el tema del gas a 12 soles y que sigue pendiente en la agenda, y otras que son demagogia. Está con nosotros nuestra invitada, Janet Cubas Coronado, dirigente departamental de Acción Popular. Buenas noches, bienvenida. Es un gusto tenerla en Democracia. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto dialogar con usted y poder comunicarnos con la ciudadanía a través de este medio. Y esta noche, gustosa de poder estar acá presente con un joven profesional y poder compartir algunas ideas. Y continúa en las filas de Acción Popular. Así es, continúo en las filas de Acción Popular, soy dirigente departamental y aquí estamos, siempre tratando de prepararnos para poder aportar de la mejor manera posible. Y va, como candidata ha sido tentada, hay posibilidades, qué guapa que se le ven en la fotografía. Estamos trabajando precisamente porque hace un tiempo atrás venimos insistiendo para una mayor y mejor incorporación de las mujeres en el tema político, en el quehacer público, y en esa línea hemos venido insistiendo no solamente con el tema de mujeres, sino también con el tema de jóvenes. En consecuencia, va por ese lado nuestro camino y estamos actualmente, ya que tenemos a puertas el tema del 2016, estamos precisamente evaluando y trabajando porque hay una invitación y un pedido, en este caso, de un sector de Acción Popular, de un buen sector de Acción Popular de las 3 provincias, para ver el tema congresal. Estamos en ese trabajo, impulsando también la participación de otros correligionarios y mujeres, por supuesto, también en el partido. Pero ya es tiempo, creo que usted es una muy buena propuesta y esperemos que Acción Popular la considere. Bien, también le damos la bienvenida a Carlos Alarcón Eche, contador público colegiado y quién mejor que un especialista para analizar justamente a fondo estas propuestas. Buenas noches, bienvenido a Democracia. Muy buenas noches, el gusto es mío de estar acá. ¿Cuánto tiempo ejerciendo? ¿Es docente? Sí, docente, un promedio de 5 años y ejerciendo la carrera ya un promedio de 9. Y seguramente se ha llevado muchas decepciones de estas promesas de campaña. En realidad se da sobre toda función política se va a dar sobre lo que es un presupuesto y mayormente el presupuesto es alimentado por los impuestos que pagamos. Lastimosamente SUNAT en estos últimos años solamente se centraba en los sectores formales a nivel de lo que son MIPES y pequeñas empresas. Sin embargo, para alimentar ese presupuesto que tenemos a nivel nacional, y te escuchaba uno de los temas, inseguridad ciudadana, se va a necesitar mayor presupuesto y aumentar lo que es la gama de contribuyentes, lo cual no está haciendo SUNAT, al contrario, está proponiendo que va a aumentar para el 2016 lo que es la recaudación, un poco que va a ajustar todo este contexto político, porque al final podemos hacer distintas promesas, pero si no hay el recurso, no podemos asignar, renovar y pagar lo que son las planillas propiamente, ¿no? Eso es justamente de lo que se aprovechan gran parte de los políticos, ¿no? Del llamado populismo, el engañar a la gente con falsas promesas que luego cuando llegan al gobierno, ellos ya desde campaña saben que no van a ser viables, pero como la gente, sobre todo la gente que está muy desinformada, es fácil de manipular a través de falsas promesas, pues llegan a gobernar justamente con estos temas que proponen cambiar el Perú, transformar el Perú. Vamos a ver uno de los candidatos, vamos a analizar una de las propuestas. Julio Guzmán apuesta por invertir en las personas
de cara al 2016 y él es el candidato de Todos por el Perú y centra su eje de campaña en apostar por el material humano, educación y seguridad ciudadana. Es un candidato joven, nuevo, se le llama el outsider ahora en campaña política, y él dice que va a llegar y está seguro que va a convencer a los peruanos porque cuando lo escuchen hablar del tema de educación y de seguridad ciudadana, todos van a querer votar por él. ¿Cuán viable ve usted estas propuestas, señora Janet? Fíjese, yo creo que para iniciar en un análisis de las diferentes propuestas de los candidatos o de quienes están ya en vitrina, en una especie de primera rueda, precandidaturas o como le quieran llamar, porque hoy estamos viendo candidatos en vitrina que aún no han procesado elecciones internas en sus partidos, entonces yo no sé si llamarles candidatos, están haciendo ensayo, calentamiento de cuerpo, como le llamemos. Bueno, calentamiento de cuerpo está bien. Yo creo que para adentrarnos en el análisis habría, desde mi punto de vista, que partir respecto a responder y preguntarnos entre los peruanos si el modelo económico que en este momento tenemos en el país es un modelo económico que nos va a permitir a nosotros acortar esas brechas que tenemos fundamentalmente en educación, que tenemos en vivienda, que tenemos en salud, fundamentalmente, porque por lo menos es lo que hemos venido conversando y somos de la opinión que este modelo económico que impera en el país, que es un modelo neoliberal, que es un modelo extractivista, exportador de materia prima, consideramos que es un modelo que está agotado, Entonces, si este modelo económico en el país está agotado, entonces habría que preguntarnos cómo va a ser el tema para poder cumplir con aquellos compromisos que se asumen en campaña. Usted ve porque que aquí, en todo caso, me está diciendo que el tema de educación, el tema de salud, de seguridad ciudadana, es muy difícil cambiarlo en un gobierno de 5 años. ¿Es una falsa promesa de campaña? Lo que yo quiero decir es que los temas por los que está atravesando nuestro país son temas y son problemas de estructura. Entonces, me parece que los candidatos, con seriedad y responsabilidad conjuntamente con la ciudadanía, se debiera tocar este tema que es medular. Es un tema medular porque a partir de este y del modelo que vamos a abrazar es que nosotros vamos a poder precisamente avanzar en lo que significa un desarrollo sostenible en el país. Y allí vamos a poder, en esta medida de que nosotros empecemos con un tema de industrialización, etcétera, vamos a poder ver lo que, por ejemplo, usted mencionó, Guzmán, que apuesta por fortalecer el tema de talento humano y definitivamente educación. Y yo creo que esos son temas básicos, pero como bien lo había dicho aquí el colega, el tema presupuestal, ¿cómo es que lo vamos a solucionar? Porque no solamente se trata de que la SUNAT de repente tenga medidas más rígidas, más duras, aunque últimamente, y se ha saludado en las redes, por ejemplo, que la SUNAT va a dejar un poco tranquilos a los microempresarios, a las MIPES, así es, va a reducir un poco tranquilos en el sentido de las sanciones que se venían imponiendo y que va a empezar a impulsarse todo lo que significa la formalización y todo lo que signifique la regularización de sus vidas empresariales. Pero insisto en que todas estas propuestas van a tener que ser analizadas desde la óptica que le demos al tema estructural en nuestro país. Sin embargo, yo creo que ningún peruano, me parece, va a estar en contra de lo que significa fortalecer el talento humano. El talento humano, el conocimiento, ¿no? Porque finalmente el conocimiento, la educación. Es lo único que nos puede ayudar a salir adelante a través del conocimiento de la educación. Y, perdón, pero eso implica el tener que dar un mayor presupuesto a la educación. Eso. Que es el problema, ¿no? Que justamente el colega había tocado. ¿Cuán viable es este presupuesto? Porque hablabas de un centralismo que nos ahoga y que no da presupuesto a las regiones, que difícilmente los presidentes, nuestros gobernadores o nuestras autoridades van a hacer uso de ese presupuesto para destinarlo a seguridad ciudadana o educación. Van a preferir hacer obras cortas, ¿no? Obras que se luzcan más y solamente estas obras mostrándose al pueblo, pues el pueblo va a tener la sensación de que está trabajando esta autoridad. ¿Cuánto realmente se necesita? Porque, o bueno, un aproximado. Si bien el gobierno de Ollanta Humala ha invertido con beca 18, ahora que ha sacado este nuevo crédito 18 para los estudiantes que quieran
seguir sus estudios superiores, les otorga un crédito, después de 5 años, cuando ellos terminen la carrera, van a empezar a pagar, que es muy bueno. Y también se saluda el hecho de que estudiantes de escasos recursos lleguen incluso a las mejores universidades del mundo a estudiar, gracias al apoyo del gobierno. Esto ha ayudado, pero ¿qué más se necesita? Es que en realidad estamos hablando de asistencia. Estamos hablando de un pequeño grupo. Cuando estamos hablando de jóvenes que vas a capacitar y que van a retornar a darte sus conocimientos para mejorar toda la estructura del Estado, es solamente asistencia. ¿Por qué? Porque hablan de talento humano, y el talento humano, el costo que va a asumir para capacitar a esta gente son los mismos empresarios, no es el Estado no tendría la capacidad para cumplir con esta promesa. A nivel de lo que es salud, a nivel de lo que es educación, hay que hacer una reforma inmediatamente. Ahora, la mayoría de políticos que entran en campaña, entran con un desconocimiento total, que a la hora de estar en este proceso, son 5 años para que recién al 3er o 4.º año empiece a aprender el procedimiento, ¿no? Donde tú entras con una realidad diferente a la que tú puedes ejecutar de manera inmediata. Sabes que voy a hacer esto. A la hora que entras te chocas con una realidad que no es así como funcionan las cosas por este procedimiento burocrático. Pero ahora hay este tema de llevar como invitados, no se lleva a verdaderos políticos, a políticos que ya están con la doctrina, que quieren y aman al partido y que creen en estos principios. Se invita a último momento, y con los candidatos invitados mayormente logran colocarlos en puestos importantes, y son estos candidatos invitados los que justamente quizás son los que más desconocen del tema, ¿no? De manera general lo vemos en casi la mayoría de partidos políticos, mencionando un partido X que él mismo se proclama como el único candidato y va siendo así año tras año, ¿no? Eso me parece falta de ética desde el mismo partido, pero eso lo permite el mismo partido y se da ese contexto. También tenemos que nosotros no recordamos a veces qué es lo que ha pasado en el país en estos últimos 5 o 10 años, ¿no? Hay gente que todavía dice Keiko Fujimori, y sí, a mí me parece un poco sacado o arrancado de los cabellos, ya que el contexto que vivimos con Fujimori fue de corrupción total. Entonces, querer vivir por estar recibiendo, mendigando prácticamente lo que es con el mismo dinero del Estado, eso no es una forma de salir adelante, teniendo en contexto también que la política que se está teniendo actualmente no solamente depende de nosotros, también es de afuera. Hemos visto un alza del dólar. Esta alza del dólar se da por distintos factores. Voy a mencionar uno. En el caso, por ejemplo, de las exportaciones, China, uno de nuestros compradores mediáticos en lo que son metales, cayó en la bolsa de valores. Por ende, le va a faltar dinero para comprar los metales. Lo que va a ocurrir es que nuestras divisas o los dólares acaba a escasear y empieza a aumentar el tipo de cambio, afectando directamente a las personas que tienen préstamos en dólares o inversiones, ¿no? Muy bien. En la época de Alan García se hablara mucho de un crecimiento económico, de la reducción de la pobreza, y la gente decía, te ibas a los pueblos jóvenes y veías que la gente seguía siendo más pobre. ¿Por qué nosotros, los peruanos, gran parte de los peruanos no sintió este crecimiento económico, Janet? Bueno, yo creo que habría que cerrar un poco la parte respecto a los invitados que tocó anteriormente. Yo creo que la ley electoral le permite a los partidos políticos llevar un porcentaje de invitados que del 20 al 25% ha sido incrementado para el proceso que se nos avecina en el 2016. Pero yo creo que el problema no viene por el tema de ¿por qué tenemos qué pasa con los invitados? El tema me parece que es por el filtro que tienen las organizaciones políticas para poder decidir. Es que el filtro parece que no funciona, solo funciona si el invitado tiene dinero, entonces, es un buen invitado. Digamos que entonces digamos que allí no hay una adecuada fiscalización de la organización política para tener cuidado a quienes invita. O sea, está la ley, se permite llevar estos invitados, que además es una oportunidad de llevar a gente que sin pertenecer al partido puede aportar el desarrollo local, regional o nacional, pero esos filtros en algunos partidos, o en la mayoría de partidos, también, ¿no? no estarían actuando adecuadamente. Ahora, el tema, ¿por qué no se sintió el crecimiento económico en el país y en los hogares más pobres, ¿no? ¿Qué sucedió allí? Bueno, sobre este tema yo creo que lo que también había mencionado acá el colega, el tema del asistencialismo es un tema que ha transversalizado en los últimos tiempos a todos los gobiernos de turno, y precisamente porque no se puede cumplir
estos compromisos que se asumen durante las campañas políticas. Entonces, si no hay un mayor presupuesto y simplemente lo que se hace es un asistencialismo que luego es utilizado como clientelismo y como te doy y mañana tú votas por mí, y solamente voy a auxiliar a aquellos que votan por mí y solamente voy a auxiliar o voy a beneficiar a las juntas que solo son afines a mi política, entonces ahí viene el grave problema. Ahora, el tema del asistencialismo es un tema que políticamente se ha manejado en los últimos tiempos. Descaradamente. Y que precisamente golpea a las zonas o a los lugares más vulnerables social y económicamente. O sea, esas poblaciones vulnerables son las que precisamente manipulan los gobernantes de turno. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya se explicó perfectamente. El mercado internacional, que tienen que tomarlo en cuenta los candidatos y los partidos para poder proyectar sus planes de gobierno, tienen que tomar en cuenta pues el modelo económico en el que se desempeña el país, porque en base a eso es que van a tener que hacer, se dan cuenta cuando llegan al gobierno, creo. Ahí recién se acuerdan de los tratados de libre comercio, de qué productos consumimos más nosotros, de que nosotros no tenemos. Si hay una caída en el precio de los minerales en el mercado internacional, definitivamente esto va a tener todo lo que significa la recaudación del país. Entonces, si no tenemos claro eso, definitivamente van a ser afectados los presupuestos y la incidencia va a ser siempre en esas poblaciones de menores recursos. Bien, antes de irnos a la pausa hay que analizar también, Lay y César Acuña se unen y apuestan por la educación. ¿Cuánto beneficia también en estas propuestas la unión de los partidos? Porque se unen con el único fin de llegar a la presidencia de la República. Algunos miembros del AI han renunciado en las últimas horas porque no les ha parecido esta unión. Sin embargo, el AI ha descartado también porque César Acuña habría recibido algunas denuncias de presuntos lazos, ¿no?, del enriquecimiento ilícito, y el AI ha deslindado esto. ¿Qué les parece estas uniones que se dan justamente ya a puertas, ¿no?, de una elección presidencial? De manera general, siempre el hecho de juntarnos con otra persona dentro de la parte empresarial, que es la experiencia que tiene el señor César Acuña, te vas a encontrar con todos los detractores y también las personas que te van a apoyar en este contexto. El haber hecho esta alianza, no me va a sorprender ver a otras alianzas en los momentos más indicados. Recién veo una alianza entre Alan García y Lourdes. Ajá, eso algo que también me sorprende viendo las elecciones anteriores, ¿no? Y se va a generar toda esta coyuntura donde van a empezar a verse algunos híbridos que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Derecha, o el sancochado, izquierda, como vivimos la época anterior, ¿no? Exactamente. En la elección anterior, no fue un sancochado. Bien, Janet, ¿cuál es su opinión de esta alianza? Sobre este tema, ¿no? Yo tengo que saludar la reacción que han tenido algunos militantes, parte de la militancia de lo que significa Restauración Nacional, en el sentido de que la denuncia que ellos hacen o la demanda que ellos exigen es la falta de consulta del líder a las bases, por lo menos una opinión. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su opinión? Se le consultó. Entonces estamos nosotros mirando qué cosa, que en los partidos políticos, lejos de líderes, hay dueños de partidos que deciden sin importar lo que dice la militancia, que es la que finalmente hace la militancia, es la que hace todo el trabajo mayor. Claro. Entonces hay que tener cuidado aquí, porque hay alianzas para ganar, pero hay alianzas para saber gobernar y sacar adelante el país. Desde allí el mensaje de la AI es muy malo, ¿no? Lo que deja para la reflexión. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede más adelante. Nos vamos a una pausa, señores, pero si de hacer compras se trata, no hay un mejor lugar para hacerlo que Tiendas Leoncito. En Tiendas Leoncito encontrarás electrodomésticos de primera calidad, finos muebles hechos a tu medida. Ubícalo en la avenida Luis González 673, a un costado del Hospital Docente Las Mercedes, o en su showroom en el distrito de La Victoria, en la calle Huayna Cápac 1795. Leoncito te dará todo lo que tu hogar necesita. Leoncito, brindando felicidad a los hogares lambayecanos. Nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Democracia.
Y antes de irnos a la pausa comentábamos justamente el tema de LAN y la unión con el partido de César Acuña, Alianza para el Progreso. Y bueno, el secretario general de Restauración Nacional, John Fernández, defendió la decisión de su líder de esta alianza con César Acuña y rechazó las denuncias de corrupción contra el líder de Alianza para el Gran Cambio, al considerar que la mayoría de ellas no tienen fundamento. También aseguró que LAI se reunió con César Acuña y tras las explicaciones del caso quedó satisfecho y dijo que hasta el momento no ha recibido ninguna denuncia de los miembros de su partido sobre esta unión con César Acuña. Así es que LAI aparentemente está tranquilo y ninguna de su militancia ha realizado una denuncia sobre la forma como ha sido esta alianza. Bien aclarado este tema, dándole tampoco una ampliación, un panorama más, vamos a hablar sobre Verónica Mendoza, pero antes, de Flores, esta unión hablábamos, Verónica Mendoza. De Verónica Mendoza, que propone la reforma integral del sistema de pensiones. Y es un tema que muchos candidatos también se cuelgan en campaña, ¿no? Y lo llevan como gran portado, como la gran propuesta. Verónica Mendoza es joven, una dama que va ahora a tentar la presidencia del Perú. ¿Y cómo ve Janet? ¿Hay posibilidades? ¿La gente joven? Yo tengo que saludar lo que significa nuevos rostros en política y la incursión de jóvenes en la política, porque a diferencia de otros políticos lambayecanos incluso que han manifestado que esto de la renovación sería como una utopía, lo ha manifestado hace poco el congresista Javier Velázquez, que es una utopía el tema de la renovación. Sin embargo, nosotros y personalmente creemos en el tema de la renovación y el tema de refrescar la política. Es necesario además la renovación, porque esa es la manera de cómo las nuevas generaciones se van incorporando y van a tomar parte de las decisiones de su presente y futuro. Además, yo creo y saludo en Verónica Mendoza, una mujer joven, ingresada en política, preparada, congresista actualmente, y vamos a ver cómo le va en el tema de la izquierda, porque estamos viendo dos bloques, la reforma integral del sistema de pensiones, ¿lo ve viable? Mire, este tema yo creo que definitivamente aquí tenemos que ser muy serios con lo que está pasando y debemos preocuparnos más de lo que de repente algunos políticos pudieran tocar el tema, porque esto va a afectar a la población. Estamos hablando de que se está elevando para el cálculo de las indemnización, de la jubilación, de los pagos que tienen que hacerse, se está elevando el tope a 85 años como promedio de vida. Está elevando, entonces, por favor, 85 años como promedio de vida y como se está subiendo este techo, entonces más o menos como de 100 que vendría percibiendo un jubilado, esto lo van a bajar como a 80 más o menos, o 75 quizá. Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? Estamos hablando de que las AFPs tienen en verdad un sistema bastante atentatorio con lo que significa este sistema de pensiones y que desde mi punto de vista, haciendo este análisis, se torna abusivo y hasta yo podría decir, no sé si es muy duro decir esto, pero hasta criminal. Nosotros no podemos permitir que esto suceda y que las AFP se sigan enriqueciendo en desmedro precisamente de los fondos que ellos administran. Fondos producto de su trabajo por tanto tiempo. Y fíjese usted que además ellos ganan sus comisiones no por sacarle una mayor rentabilidad a los fondos que ellos administran. Ellos ganan esa comisión por el solo hecho de administrarlos, independientemente de los resultados que se obtenga, cuando deberían percibirlos por una mayor rentabilidad y no solamente por administrarlos. Bien, Verónica Mendoza se ha mostrado crítica ante esto, ante la posibilidad de que se aumente la edad de jubilación o se reduzcan las pensiones. ¿Esto cómo nos pone? De manera general, el sistema de pensiones la AFP nace en Chile. Y Chile está repudiando en este momento su sistema de pensiones. Entonces, si el que en este contexto Fujimori tomó este modelo para implantarlo acá en el país, se hizo los contratos respectivos, es cuando se da que ya en Chile
se está dando todo esto de las AFPs, que se ve que la rentabilidad se va yendo directamente a los bancos. Si tú te fijas, la mayoría de AFPs, Prima le pertenece a BCP, Integra o Sura le pertenece a Interbank, estamos hablando de grupos económicos. Entonces, si queremos, las AFPs generan intereses hasta por un día de atraso, ¿no? Y bueno, aparte de los gastos judiciales, porque ya tienen sus estudios de abogados que les mandan a las empresas automáticamente para que cobren. Entonces, no estamos hablando solamente de la reforma a nivel del sistema de pensiones contra la AFP, estás hablando contra todo el sistema bancario, porque el sistema bancario se alimenta de esas pensiones, invierte en la bolsa con acciones y de esas acciones también obtiene su rentabilidad. Para nosotros poder tomar una decisión a nivel de este tema tenemos que verlo de manera global. A veces nos enfocamos como propuesta. Yo digo que el promedio de vida son 65. Bueno, Verónica se está enfrentando a grupos de poder muy fuertes. Grupos de poder. Le pueden pasar la factura ya mismo ahora en campaña. Por eso, entonces si hablamos técnicamente 65 años el promedio de vida en el Perú. Si tú le vas a aumentar a 75, 80, estamos hablando de una... Imposible. Que tendrás que ser, pues... Esas ya son situaciones imposibles. Y entonces, a cambio que se va a recibir cero, ellos se van a quedar con el dinero, van a seguir quedándose con el dinero, y los señores dejarán esta vida terrenal y nunca podrán haber percibido gozado su jubilación. Caramba, qué tema, ¿no? Bien, ya está para un análisis. Vamos con la previa para recordar algunas propuestas también de los candidatos que ya están en campaña o, como dice Janet, están en pleno calentamiento. Vamos con la previa. La inseguridad ciudadana. Porque para volver a crecer necesitamos invertir en educación, salud, nutrición, pero para mí el crecimiento es un medio, no es un fin. Crecemos para distribuir, comenzando con los más pobres. Me queda una agenda pendiente. Y es que yo me escapé de la pobreza extrema, pero sé que hay millones de mujeres y hombres que se han quedado atrapados en las garras crueles de la pobreza. Lo que estoy planteando es que de llegar a la presidencia, agotado todos los recursos que la ley permite y que son los normales, pues no puede descartarse la posibilidad de impulsar la pena de muerte como en dos aspectos, como disuasivo, pero a la vez como punitivo por crímenes muy graves, no solamente digamos un asesinato, sino con premeditación, con alevosía, con saña, ¿verdad? Yo tengo un compromiso con mi país para construir y transformar el Perú con humildad y con trabajo. Tomo esta decisión personal pensando en los peruanos, en especial en aquellos que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen educación, que no tienen necesidades básicas, que después de tantos gobiernos y tantas promesas nunca llegaron. Y ahí estaba nuestra previa, pero antes de analizar la previa, vamos con la otra alianza que ya se avecina, que por lo menos ya se anunció. Lourdes Flores ha hablado con García para una posible alianza con el PPC. Bueno, después de bailar la marinera en la época electoral, el anterior, creo que ahí vino el coqueteo y ahora sí parece que se va a hacer realidad. ¿Qué le parece esta unión, Carlos? De manera general es sorprendente, ¿no? Un poco que genera risa, ¿no? Pero para el que recuerda el pasado, no va a cometer los mismos errores, sino que la mayoría, cuando va a votar, se olvida de que estas dos personas o personajes han sido en algún momento rivales, ¿no? Y de maneras y líneas distintas. Claro, la derecha sí, con lo que es el APRA no tienen absolutamente nada que ver ni en ideología, ¿no? Y aparentemente, ¿no? Aparentemente, pero ya hay intereses políticos. Si estamos hablando de intereses políticos, tú me beneficias a mí, yo me beneficio también de lo que podamos obtener de este contexto político. En este caso son votos, porque Lourdes Flores no es una candidata ya, claro, ya no, atractiva para la gente que quiera... Después del chuponeo también del audio que le hizo perder las elecciones. Se cayó. Janet, ¿qué le parece la previa y también
esta posible alianza? Yo primero tendría que saludar esta vigencia que ha tenido Lourdes Flores en la política peruana, siendo ella mujer, ¿no? Y que ha conducido incluso un partido político. Había mencionado anteriormente que hay alianzas solo para ganar, a toda costa y como sea, pero hay alianzas para sumar, para gobernar y para gobernar bien. Entonces yo creo que pero esta vez, ¿cómo lo enfoca? Antes de cristalizarse esta alianza, ya estamos recibiendo la serie de críticas que se están viniendo y donde están asociando pues el tema de narcotráfico con el tema de corrupción. Entonces, esta alianza es para ganar como de lugar. Esta alianza tentaría precisamente a ganar a como de lugar, pero va a dejar, me parece, de llegar a concretarse muchos muertos y heridos en tanto a militancia y organizaciones e instituciones, porque hay alianzas que dañan mucho las instituciones partidarias, que es precisamente la que tenemos que consolidar, para que pueda consolidarse la democracia. Entonces, me preocupa por el tema de la militancia, porque finalmente la militancia de a pie, las que estamos trabajando en las bases, que repito, somos los que vamos sosteniendo este tema, porque finalmente arriba pues son los acomodos, ya bien se ha mencionado, ¿no? Acá hay intereses económicos. Y como usted lo ha dicho, ¿no? Los líderes parece que son dueños de los partidos desde el momento que les ponen su nombre, o por lo menos la O de Ollantumala, la de Pedro Pablo Kuczynski, de Keiko Lacá, ¿no? Y finalmente se hace lo que ellos dicen. Claro, aquí se juegan intereses económicos y definitivamente intereses desde mi punto de vista de supervivencia o sobrevivencia política. Porque son situaciones que se dan y que hay que analizarlas de varias aristas, ¿no? Y en la previa, ¿cómo vieron el tema de las propuestas? En educación, que lo dijo César Acuña, la pena de muerte y otras que hemos visto. De los 3 candidatos, 2 no han llegado a la presidencia, tienen la posibilidad de cumplir. César Acuña, ¿cómo ve usted esta propuesta? De manera general, tiene experiencia como empresario. Y como empresario tienes una visión diferente de lo que es el contexto en el que te vas a desarrollar. También ha tenido experiencia en lo que es gobierno regional y lo que es alcaldía, ¿no? Sí, gobiernos locales en La Libertad. Entonces conoce lo que son los procedimientos. Esa experiencia también le da puntos a su favor, ¿no? Viéndolo de manera atractiva para lo que es un voto, ¿no? Por lo menos, ¿usted cree que ese es el candidato más atractivo? Bueno, por ahora, porque falta todavía de Acción Popular. Sí, mire, soy militante de un partido político y además dirigente. Entonces, expresar opiniones sobre las alianzas que otras organizaciones políticas vienen realizando, lo estoy tratando de hacer desde una óptica de militante, simplemente porque finalmente las organizaciones políticas harán las alianzas que crean convenientes bajo determinados intereses, ¿no? Y bueno, yo creo que cada quien se hace responsable de los actos que realiza o de los actos que deja de hacer, también por omisión, ¿no? Sin embargo, yo creo, por ejemplo, en lo que ha indicado Lai, no estoy de acuerdo con el tema de la pena de muerte, fue erradicado. Yo creo que esto ya hay incluso opiniones internacionales sobre este tema. Claro. Y entonces también Lai debe tener en cuenta que nosotros no solamente nos debemos al tema nacional, que jurídicamente estamos también relacionados con la Corte de Derechos Humanos. ¿no? De Derechos Humanos. Claro, y la pena de muerte ya está en Perú solamente para casos de traición a la patria, ¿no? Y entonces yo creo que eso está cerrado. Ahora, sobre el otro tema, ¿eso es populismo, en todo caso, demagogia? Yo creo que sí. Y es más, seguramente que vamos a tener que discrepar muchas cosas que hemos venido discrepando también con Lai sobre el tema que afecta fundamentalmente a las mujeres en el país y que tiene que ver con los derechos reproductivos y sexuales, ¿no? Que también es un tema que sabemos perfectamente porque lo ha venido manifestando Lai en diferentes reuniones y escenarios. Diego. En cuanto al tema de la educación, perdón si me permite, sí, a ver, yo creo que es un tema por el que tenemos que apostar definitivamente, pero que tenemos que exigir al Estado por lo menos que se cumpla mínimamente con un mayor presupuesto y como dice la Constitución, hablamos de un 6% para la educación, pero lo que tenemos que exigir es una educación con calidad, porque lo que necesitamos es eso precisamente. Sí, y parece, por lo menos César Acuña es empresario en educación y a lo mejor es más viable esta propuesta. Nos vamos a una pausa para seguir con el debate
Y te recuerdo que si quieres sentirte chef desde el primer día, estudia en la mejor escuela de gastronomía, la Escuela Gastronómica Juan Mejía Vaca, donde en tan solo 3 años obtendrás un título a nombre de la nación. Informes e inscripciones en la calle San Martín 120, frente a Cerpose. En Mejía Vaca te sentirás chef desde el primer día. Pausa y regresamos. Continuamos en Democracia y gracias a la votación de nuestros televidentes, quienes llaman a nuestra línea fija a través del RPM y también a través de las redes sociales, ya tenemos la respuesta en prueba de verificación ciudadana con la pregunta realizada ante el panel de esta noche. Bien, vamos con la respuesta en prueba de verificación ciudadana. Prueba de verificación ciudadana, le preguntamos esta noche a los televidentes en Democracia: ¿sientes que el Perú ha crecido en los últimos años? A propósito del panel mantenido esta noche y que el crecimiento pues obedece a las propuestas en campaña electoral, vamos, se animan, sí, no, ¿con qué nos quedamos? Con no. No siente la población que el Perú ha avanzado y que ha crecido en los últimos años. De acuerdo con esta respuesta, ¿ustedes tampoco sienten el crecimiento, Carlos? El crecimiento económico se ha dado, pero solamente para algunos sectores. Hace años atrás no veíamos lo que eran los centros comerciales, como ahora se ve un movimiento económico. Los malls, ¿no? Los malls, y se manifestó en el CADE también, ¿no? A través de lo que es el grupo Intercop, ¿no? Se ve que hay dinamismo económico, pero se viene afectando por factores externos, ¿no? Si hablamos de pesca, por ejemplo, esto del Niño puede hacer que se bloquee todo lo que es se haga veda de anchoveta, por el hecho mismo de que las aguas calientes y todo eso. Eso influye también en el país, que nosotros somos exportadores de materia prima. Este crecimiento, Janet, se ha sentido porque si vamos a estudiar al fondo, le dice movimiento económico, voy a un mall aquí grande, el Centro Comercial Real Plaza, veo muchos compradores, pero mucha gente joven, endeudada, súper endeudada con tarjetas de crédito. Entonces nos ponemos a pensar, ¿ha crecido realmente el país o hemos endeudado a todos nuestros universitarios? Bueno, escuchamos y la población lo dijo y lo percibimos, ¿no? Que el chorreo, el famoso chorreo que se llamó en algún momento, no llegó a la población y se quedó en los sectores que fueron ganando cada vez más, haciendo que la brecha se profundizara más, porque ahora hay más, cada vez grupos con mayor poder económico y cada vez poblaciones bastante empobrecidas, ¿no? Entonces habría que revisar esas estadísticas del INEGI, por ejemplo, en cuánto se redujeron estas tasas de pobreza en el país a través de los programas precisamente sociales impulsados desde el Estado, ¿no? Sin embargo, lo que usted acaba de mencionar, que es en verdad esa burbuja y que nos da la sensación de que hay más dinero porque hay más compradores, del uso del dinero plástico, y de que cómo en esta banca de consumo y cómo estas tarjetas para la compra de alimentos y para la compra de ropa, vestido, etcétera, zapatos, etcétera, hace que en verdad estas familias, yo la verdad me preocupo bastante y es terrible lo que pasa cuando uno ve cómo fundamentalmente los jóvenes de las familias salen llenas de bolsas de las compras que hacen en los malls precisamente usando ese dinero plástico. Entonces no se siente el crecimiento económico. Bien. Acción Popular va a hacer un debate este 22 y 27, justamente con sus precandidatos, Janet. Vamos brevemente con esto. Se está impulsando un debate entre los 7 precandidatos que han inscrito precisamente para conocimiento de la militancia, y yo creo que en otra oportunidad me va a permitir usted poder hablar precisamente sobre estas propuestas de ya los candidatos. Pero por lo menos el hecho de que van a debate ya hay una democracia dentro del partido. Se está impulsando esto al interno del partido, y además se ha impulsado en las elecciones del mes de agosto, que fueron elecciones para cambiar los órganos directivos a nivel nacional, la participación de la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones. Estamos dando los primeros pasos para que estos entes electorales participen en las internas de nuestro partido, como ya se hizo en el mes de agosto. Un buen mensaje a los partidos que solamente han tenido un candidato. Muchísimas gracias, Janet. Muy amable, gracias, Carlos. Señores, hasta aquí el programa. Las preguntas fueron hechas, suyas son las conclusiones. Nos reencontramos mañana con un nuevo tema y un nuevo panel aquí en Democracia. Chau, chau.